Empezamos. La fiscal general Diana Salazar sostiene que el juicio político en su contra es una retaliación por el trabajo que ha realizado y que de prosperarse pondría en riesgo la justicia del país. Señaló que se busca tomar el control de la fiscalía y pidió a la ciudadanía estar vigilante. Fiscal General del Estado. Durante 12 minutos en este video publicado este domingo en YouTube y titulado como Diana Salazar Méndez, nada más que la verdad, la fiscal general expuso varias de sus preocupaciones. El juicio político en su contra que se impulsa en el legislativo asegura es tan solo una retaliación por su accionar durante 5 años. Sacando a la fiscal general, vamos a lograr impunidad. De hecho, es un comentario, por ejemplo, ahora con los nuevos huéspedes que tienen los centros de privación de libertad, que no hay ningún problema, porque cuando se vaya la fiscal vamos a recuperar la libertad. Asegura además que de llegar a producirse su destitución, la intención es tomar el control de la fiscalía y de las distintas unidades investigativas para propiciar la impunidad. A lo que siempre han aspirado, o por lo menos durante los últimos 5 años, tomar el control de las fiscalías provinciales, tomar el control de la unidad especializada de investigación, por ejemplo, en delincuencia organizada, para obtener la información privilegiada. No es simplemente la fiscal destituida, la fiscal sacada de la fiscalía. Está en juego la institucionalidad. Su periodo termina en abril de 2025 y frente a eso sostiene que los casos que se indagan tienen que continuar, pero que para que eso ocurra se requiere de la vigilancia permanente de la ciudadanía. No se trata de la persona que se encuentre, sino de la contundencia de los elementos y las pruebas que nosotros hemos presentado ante los jueces y que van a ser sostenibles durante el tiempo. Pero va a depender mucho, en primer lugar, de que la ciudadanía esté pendiente y vigilante de lo que hagan los operadores de justicia y sobre todo de aquellas personas que vengan a continuar con el trabajo que hemos iniciado. Aprovechó además para poner sobre la mesa la violencia política y la discriminación racial de la que ha sido víctima durante sus funciones, especialmente a través de redes sociales. Epítetos, negra justicia, sirvienta, son todos estos estereotipos con los que tenemos nosotros que vivir a diario. Yo no acostumbro a hacer referencia generalmente a mi condición de mujer negra, sin embargo, es la gente quien se encarga de tener como para decir, ok, es inferior a nosotros, o no debería estar en el lugar donde se encuentra. Finalmente agradeció a quienes han confiado en su trabajo y dijo que ha escrito un capítulo en la historia de Ecuador. Juristas califican a la fiscal Diana Salazar como la protagonista de la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Por ello creen que hay coincidencia entre las intenciones de los grupos criminales para acabar con su vida y las acciones de un sector político en particular. Que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos 2. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. Así, la fiscal Diana Salazar denunció una vez más el peligro que corre. Para el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Ramiro García, hay coincidencia entre los intentos de acabar con su vida y las aspiraciones de destituirla de su cargo. Los casos que ha llevado adelante la fiscal, Metástasis, Purga, Plaga, han demostrado esa relación incestuosa entre el narcotráfico, la institucionalidad policial y judicial y, por supuesto, la política. Y vemos que todo ese matonismo dialéctico con el que sistemáticamente se atacó a Fernando Villavicencio es el mismo que ahora pretende destituir a la fiscal. Además explica que Salazar se ha convertido en la protagonista de la lucha contra las mafias y que es increíble observar cómo es hoy ella quien se tiene que sentar en el banquillo de los acusados. Resulta que la mejor fiscal que hemos tenido en la historia reciente, ahora va sentada al banquillo de los acusados en un juicio político por los mismos grupos que evidentemente tienen relaciones con esa misma criminalidad organizada que la fiscal enfrenta. Y aunque la Asamblea tiene el deber de fiscalizar, desde la Comisión Nacional Anticorrupción sostienen que hay claras evidencias de utilizar el juicio político como arma de retaliación. La Asamblea Nacional no están preocupadas de sancionar a la delincuencia de los 2 tipos que existen en el país, los grupos narcoterroristas y sobre todo los de cuello blanco. Y entonces hay una especie de confabulación de la corruptela
para amedrentar. Y si dejan que la fiscal termine su periodo y su trabajo, dice Germán Rodas, habrá que exigir al Consejo de Participación Ciudadana un concurso transparente para elegir a su sucesor. En 2025 además vamos a mirar cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entrará nuevamente por el atajo de la distribución del pastel, que yo creo que ya lo han comenzado. Por eso dice, está en manos de la ciudadanía vigilar los procesos de designación de autoridades. Únicamente son La fiscal Diana Salazar abandonó su comparecencia en la Comisión de Fiscalización en la que tenía que informar los avances del caso León de Troya tras un intento de recibir a Ronnie Aliaga. En su intervención anunció que se publicarán los audios del caso Encuentro. Lucía Clavijo nos cuenta más a esta hora. Hola, Lucía. ¿Qué tal en estudios? Así es, en medio de un cruce de palabras terminó la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se recibió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para comparecer sobre el caso León de Troya. Esto porque en medio de la sesión intentaron recibir al exasambleísta y, recordemos, procesado en el caso Metástasis, Ronnie Aliaga. Su intención era que la fiscal responda preguntas en torno a la oportunidad en todos los casos, algo que molestó sin duda a Salazar y por ello decidió retirarse de la sesión. Pero más pormenores les contamos en el siguiente reportaje. Me sirvo informarle que todavía no ha terminado su comparecencia. Señora presidenta, pero yo no vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia, así de fácil. Así terminó la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización este lunes. La funcionaria fue llamada para responder por el caso León de Troya, la madrina, la oportunidad de los casos y las acciones contra el lavado de activos. Pero en medio de la sesión llegó un pedido de que se reciba al ex legislador Ronnie Aliaga, quien también es procesado en el caso Metástasis, lo que la molestó. He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. Pena de contaminar el caso Metástasis. Aliaga tenía la intención de intervenir por el punto 2 sobre la oportunidad en todos los casos, algo que también fue rechazado por la mayoría de la comisión. Los asambleístas Ramiro Vela, Adriana García, Lenin Rogel, Luis Alvarado y César Umajinga abandonaron la sala. Está en la comparecencia, está en el momento de las preguntas y de pronto en medio de aquello meten una moción para escuchar a una persona que está fuera del país y que no se ha podido quedar acá en el país a decir lo que quiere decir. Para escuchar a Aliaga se quedaron únicamente los legisladores correístas, pero por problemas técnicos no pudo intervenir y la sesión tuvo que ser clausurada. ¿Cuál es el miedo de recibir en Comisión General? A mí me parece que esto es una evidencia de que no les gusta el control político. Antes de que aquello sucediera, Salazar respondió sobre los avances en el caso León de Troya y explicó por qué se unificó con el caso Encuentro. Además, reveló que los audios de este último se harán públicos. Que no existen elementos suficientes para acusar a persona alguna por tráfico ilícito de sustancias en ese caso. Y por lo tanto, esta investigación, para que no quede archivada en la nada, ha sido referida, que significa que los mismos actores que participan en la investigación León de Troya también participan en la investigación Encuentro. Todos los audios del caso Encuentro que están ahora y que formaban parte de León de Troya estén a disposición de la ciudadanía. Salazar dijo que esta comparecencia sería un abrebocas para el juicio político que se acerca y cuestionó que nuevamente se intente meter la mano en la justicia. La audiencia preparatoria de juicio en el caso Encuentro será el próximo 16 y 17 de mayo. Y bien, los asambleístas han adelantado que analizarán si reciben en otra ocasión al exasambleísta Ronnie Aliaga mientras se acerca el juicio político en contra de la fiscal general. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Gracias por tu completo informe. El presidente Daniel Noboa fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano, donde el mensaje fue sobre la paz y recuperar a la juventud de la delincuencia. Como parte de su agenda por Europa, el mandatario también se reunió con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
La llegada hacia el sumo pontífice la realizó junto a la primera dama Lavinia Balbonesi. La audiencia de aproximadamente 30 minutos se realizó a primeras horas de la mañana de este lunes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Allí el mensaje central que expuso el mandatario al Papa Francisco fue la de precautelar la paz en nuestro territorio, así como también resaltó la importancia de la Iglesia en la sociedad ecuatoriana, por lo que expresó el interés de promover juntos proyectos educativos que recuperen a la juventud de la delincuencia. Dentro de esta cita con el Santo Padre se realizó un intercambio de obsequios, en el cual la delegación ecuatoriana entregó al Papa Francisco la imagen de la Virgen del Cisne, mientras que por parte de la Santidad le entregó a Noboa una paloma hecha en bronce y documentos pontificios, entre ellos el libro La Statue Orbis, del 27 de marzo de 2020, escrito por el mismo Papa Francisco, en el cual, además de recoger reflexiones de su autor dentro de los días más difíciles de la pandemia, también expone la necesidad de un mundo sin conflictos armados y fraterno. Ya en el área social, el jefe de Estado visitó el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, uno de los centros de salud más antiguos del mundo especializados en la atención infantil, con el cual se han mantenido intercambios con este centro de salud y experiencias sobre cardiocirugías. Mientras que en el ámbito educativo se revisó los mecanismos de cooperación con Fundación Escolas, una fundación avalada por el Papa Francisco y sin ánimos de lucro. En el 2022, Ecuador suscribió un memorándum de entendimiento con esta institución, con el fin de implementar diversos programas de educación, y hoy, 2 años después, este compromiso se reafirmó. En esta agenda oficial en Roma, Italia, la delegación ecuatoriana también se reunió con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, donde el IFAD ha reafirmado su compromiso, y la cual es apoyar a la agricultura familiar o de pequeña escala en generar oportunidades económicas. Mientras tanto, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en su agenda, tanto en Roma como en París, tiene estimado participar en reuniones con empresarios europeos para promocionar inversiones hacia Ecuador. Vega cumplirá agenda hasta el jueves 16 de mayo y retornará al Ecuador el viernes 17, mientras que el jefe de Estado lo hará días después. Apagones y racionamientos de agua es lo que otros 4 países de la región también han tenido que enfrentar. Ciertos estados ya han superado los cortes de luz, mientras que en otros continuarán hasta junio. Bernarda Ceballos con los detalles. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Además de Ecuador, México, Costa Rica, Cuba y Colombia también han atravesado en estas últimas semanas por una crisis energética. La falta de lluvias, la sobredemanda de energía por las altas temperaturas y la falta de repotenciación en las centrales y plantas eléctricas han causado la crisis mencionada. A continuación les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. En Ecuador, el gobierno asegura que los apagones están suspendidos hasta el 19 de mayo. Y es que las lluvias han incrementado y, en consecuencia, el nivel de los embalses de las hidroeléctricas estratégicas del país han aumentado. Además, un sistema de compensación en el valor de las planillas de luz se implementará desde el 29 de mayo próximo. Al igual que Ecuador, otros países de la región también han enfrentado apagones y racionamientos de agua durante estas últimas semanas. Los mismos que han sido causados por la falta de lluvias, la sobredemanda de energía por las altas temperaturas y la falta de repotenciación en los parques eléctricos. Costa Rica inició los cortes de energía no mayores a 3 horas este lunes. Esta medida se debe a que la sequía generó una caída en los niveles de reserva energética. Desde este país centroamericano se asegura que la falta de lluvias es efecto del fenómeno meteorológico El Niño. Los cortes de luz en Costa Rica son atípicos, y es que desde hace 17 años no se registraba un bajo nivel de los embalses de las hidroeléctricas. México también atraviesa por una situación similar. El 8 de mayo México declaró alerta en el sistema eléctrico del país, mientras que al día siguiente Manuel López Obrador anunciaba que México enfrenta un déficit de generación de energía debido a que ciertas centrales del ciclo combinado han presentado demoras para entrar en operación. A esto se le añade el aumento de la demanda
afectada por las altas temperaturas, lo que provocó apagones en ciertos estados del país. En Cuba se tienen previstos los cortes eléctricos frecuentes hasta junio debido a los mantenimientos programados en las centrales térmicas. El gobierno desea que las plantas estén listas para julio y agosto, meses con mayor consumo de luz por las altas temperaturas. Colombia, en cambio, anunció el 9 de mayo que el riesgo de los apagones está superado. El país cafetero también atravesó por una fuerte sequía que produjo racionamientos eléctricos y de agua. Esto hizo que el gobierno colombiano dejara de vender energía a Ecuador, decisión que agudizó la crisis energética de nuestro país. Y seguimos con más información y a menos de 80 días de los Juegos Olímpicos, deportistas de alto rendimiento denuncian que los recursos para sus entrenamientos no llegan. El Comité Olímpico, a cargo de la delegación ecuatoriana, sostiene de que el Ministerio del Deporte solo ha recibido una cuarta parte de los recursos para el traslado y permanencia de los atletas en París. 10.500 atletas de todo el mundo se darán cita en los Juegos Olímpicos de París 2024. En representación de Ecuador irá una delegación de 27 deportistas de diferentes disciplinas. Y la cuenta regresiva ha empezado, pues son menos de 80 días los que faltan para el encuentro. Una de las clasificadas es la luchadora Luisa Valverde, quien obtuvo diploma olímpico en los pasados Juegos realizados en Tokio. No ha sido un año fácil, confiesa, pues los recursos que debe recibir por formar parte del plan de alto rendimiento no han llegado. No me llegó lo correspondiente enero, febrero, marzo. Sé que el ministerio también hizo una publicación de que se había pagado a todos los deportistas los 3 meses directamente. Yo estuve esperando el siguiente día, la siguiente semana, y hasta el día de hoy no tengo mis 3 meses en mi cuenta. Entonces, le ha tocado solventar sus gastos por cuenta propia y la ayuda de la empresa privada. O estar haciendo préstamos y la plata que nos llega es para pagar ese préstamo y todo eso nos complica. Dice que el suyo no es el único caso. En redes sociales los deportistas han reclamado más de una vez que los recursos no llegan, que llegan tarde o a cuentagotas. En marzo pasado, una docena de deportistas denunciaron en este video 5 meses de atraso en las asignaciones. Y hacemos un llamado al gobierno nacional. El Comité Olímpico, que hoy debe manejar los recursos de parte del Ministerio del Deporte para esta delegación, solo ha recibido una cuarta parte. Así lo dijo su presidente, Jorge Delgado. Les prometieron entregarles los recursos que se han ganado. Ellos se los merecen y no tienen por qué estar rogando por eso. El ministro del Deporte, Andrés Gushmer, se pronunció. Dice que esta asignación todavía está en curso. Para los Juegos Olímpicos de París son $642.000. El Ministerio de Economía y Finanzas seguirá transfiriendo los valores necesarios por parte del COE y que llegarán sin ningún problema mucho tiempo antes de lo que a lo mejor en Juegos Olímpicos anteriores los han recibido. En tanto que reconoce los problemas que ha tenido para pagar el incentivo a los deportistas de alto rendimiento, confirma que aunque se ha pagado a la mayoría hay algunos inconvenientes específicos todavía. En total, $1,6 millones se destinan como incentivo a 419 deportistas. En los pasados Juegos Olímpicos, Ecuador obtuvo 2 medallas de oro y 1 de plata. Histórico resultado, pero con una celebración agridulce, pues al volver al país, varios de los deportistas tricolores denunciaron problemas en la organización, falta de recursos y abandono por parte de quienes dicen solo aparecen cuando de festejar victoria se trata. A solo días de la resolución que ratifica las medidas cautelares para la protección integral del Hotel Quito en el Ministerio de Cultura, se desarrolla una reunión para elaborar un plan de conservación. Daniela Valencia informa.
Es la cuarta ocasión que el Consejo Técnico para la Protección de la Arquitectura Moderna se reúne en el Ministerio de Cultura para tomar acciones y herramientas técnicas respecto a la venta del Hotel Quito. Esta reunión se da 4 días después de que un tribunal de garantías penales ratificó las medidas cautelares para la protección de este bien patrimonial que forma parte de los 9.000 bienes patrimoniales que hay en la capital. La resolución establece que únicamente si el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura ha desclasificado previamente el bien del inventario de bienes del patrimonio nacional, este podrá ser alterado o destruido total o parcialmente. Esta delegación está conformada por miembros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, también del Colegio de Arquitectos, Ciudadanía y Academia. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió disculpas públicas en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral por proselitismo político. Además, se canceló una multa económica como parte de la sentencia. Stephanie Paz con el informe. Fue durante el informe semanal de actividades en el que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ofreció disculpas públicas en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral por infringir la norma que prohíbe a funcionarios públicos participar de actos proselitistas. Emito en este espacio las disculpas del caso a mis mandantes, pues ustedes son la esencia de mi trabajo y de la representación política que ejerzo. Soy respetuoso, a pesar de que no comparto la reflexión de los jueces, soy respetuoso de lo que han ordenado y el día de hoy, como señalé, estaré pagando también la multa económica que me ha sido impuesto. El burgomaestre interpuso un recurso para que la sanción sea revocada. Sin embargo, a finales de abril el tribunal dejó en firme la sentencia del juez de primera instancia que impuso una multa a Muñoz por participar en la campaña a favor de Luisa González, ex candidata presidencial. Vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida continúa el juicio a Donald Trump. Hoy se receptaron testimonios claves dentro del proceso. Además, Israel responde a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una sanción de la CIJ. Los detalles al volver. Seguimos con más información y casi $500,000 costó la narcofiesta organizada en la finca de la Vía La Costa, donde fueron detenidos miembros de bandas criminales como los Choneros, Águilas y Fatales. Llegaron la noche del pasado jueves como parte de la lista de mafiosos invitados a los 41 años del narco Celso Moreira. Fiesta valorada en cerca de $500,000. En esta fotografía, ya no con el pastel, aparece el cumpleañero Celso Moreira, con 3 antecedentes penales. Quien sonríe, José Luis Cantuña, ex policía con 4 antecedentes, por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. También Rolando Federico Gómez, con 9 antecedentes por tenencia de armas y asesinato. Y Edwin Andrés Macías Coveña, quien no aparece en la foto oficial de la detención, pero que también bailó y cantó con los identificados como criminales. Es Jacobo Bucarán, el único que recibió arresto domiciliario. Por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Los agentes policiales mencionan que se filtró información del operativo, que dio tiempo a otros narcotraficantes a escapar vestidos de meseros. Al ingresar a este predio se escuchan unos disparos que se lo realiza en contra de los funcionarios policiales, ya que este evento contaba con seguridad. Afortunadamente, todos nuestros funcionarios policiales se encuentran en buen estado. Al cumpleañero lo atraparon bailando. El informe policial señala que cuando allanaron la finca, ubicada en el kilómetro 36.5 de la Vía La Costa, a unos 45 minutos de la ciudad, todos empezaron a correr y botar las armas, pero que el homenajeado pensó que era una broma sorpresa. Solo en armas en la narcofiesta hay más de $200,000. Lo mismo en los más de 200 teléfonos incautados, la mayoría valorados en $1,500. Además de los artistas nacionales pagados con dinero de la opulencia criminal, entre ellos la cantante Dayanara Peralta. El animador de la fiesta, Emilio Pinargote. En la lista de invitados a la narcofiesta consta el nombre de la señalada como influencer María Fernanda Pérez, quien asistió con su actual esposo, el que quedó en calidad de retenido durante todo el viernes en las instalaciones del cuartel Modelo. De los 200 invitados que forman parte de esta lista oficial, finalmente quedaron detenidos 33 por el delito de tenencia ilegal de armas. Ellos registran varios antecedentes que van desde el año 2002,
hasta el año 2023. Integrantes de las estructuras delictivas Choneros Fatales y Águilas, que fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. 2 presuntos delincuentes fueron detenidos en Guayaquil. Los implicados estarían vinculados al tráfico internacional de drogas. Según detalló la Policía Nacional, los sujetos se movilizaban en un vehículo que portaba 120 paquetes de cocaína. En una operación llevada a cabo por la Fuerza Investigativa Anticriminal en la ciudad de Guayaquil, se logró la captura de 2 individuos de alto perfil vinculados al tráfico internacional de drogas, dedicados al acopio y posterior envío de sustancias a través de los puertos en la modalidad de gancho ciego hacia Norteamérica y Europa. Entre los detenidos se encuentra Everson D., ciudadano colombiano identificado como un objetivo de intermedio valor en Ecuador. Él tiene una orden de captura por tráfico de drogas en el Ecuador. Asimismo se aprehendió a Adril Liambe, también de nacionalidad colombiana, catalogado como un objetivo de alto valor en su país de origen. Se lo identifica como líder de la organización Las Palmas, pero esto es una organización de Colombia. Ambos individuos fueron interceptados mientras se movilizaban en un vehículo que transportaba un total de 120 paquetes de cocaína, equivalentes a aproximadamente 1.194.000 dosis de alcaloide. El valor de esta droga en Norteamérica, $4.776.000, y el valor de esta droga en Europa, $8.477.000. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la extensión de la red delictiva en la que estaban involucrados los detenidos, así como para identificar y capturar a otros posibles cómplices. Y ahora lamentamos de informarles que esta mañana se registró una nueva masacre en Manta, en la provincia de Manabí. 4 personas que celebraban un cumpleaños en el barrio Altamira fueron asesinadas y 5 resultaron heridas. Según testigos, sujetos a bordo de una camioneta llegaron hasta el sitio y empezaron a disparar. Las víctimas fueron llevadas a una casa de salud donde se confirmaron las muertes. Horas antes, pero en Tosagua también hubo un sicariato múltiple. 4 personas fueron asesinadas y 2 resultaron heridas en el centro de este cantón. Otros temas en nuestro segmento Economía para Todos. Hablaremos sobre el porcentaje de viviendas con piso de tierra en el país. Economía para Todos. Hoy vamos a ver un dato interesante tomado del censo del año 2022, que como muchos recordarán, no solo fue un censo de población, sino también de vivienda. Y el censo nos dijo que el 4% de las viviendas del país tienen un piso de tierra, lo cual refleja una cierta mejora frente a lo que se midió en el 2010. Pero ¿por qué es tan interesante este dato? Pues porque cuando una vivienda tiene un piso de tierra y hay niños en esa vivienda, la probabilidad de que los niños tengan algún tipo de parásito en el sistema digestivo es mayor. Y los parásitos son uno de los mayores aliados de la desnutrición infantil. Por eso, cuando se ve las provincias que están sobre la media, o sea, que tienen más viviendas con piso de tierra que el promedio nacional, no es ninguna casualidad que aparezcan algunas de las provincias con mayor desnutrición infantil. La desnutrición infantil tiene muchas causas y esta es solo una más. Pero es interesante ver cómo el censo puede guiar una política pública de mejora de pisos en viviendas, ya que tiene información infinitamente más detallada que esta de dónde hay viviendas con un piso que podría mejorar. Muchas gracias. Economía para Todos. Más adelante, el Presi Novoa y su dedicatoria musical. Tremenda cantada que realizó en su gira por Europa. Ya les contamos los detalles a las 14:30.